he preparado. No sé si ahí se puede ver. ¿Se puede ver pantalla? Sí, perfecto, gracias. Perfecto, Ceci. Bien, he preparado una presentación en la cual me pareció súper importante, y lo que voy a decir básicamente de la ley es que celebro la sanción de esta ley. ¿Por qué? Si bien hay algunas cosas que vamos a ir viendo de a poquito que no voy a estar del todo de acuerdo, sí la celebro y creo que es algo importante para Mendoza, por el hecho de que en el año 95 la ley 24.573 instituyó con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio. Y en el año 96, la ley 24.635 también, pero para el ámbito del derecho laboral. Y en el artículo 61 de esa ley establecía que la adhesión de las provincias, que invitaba a las provincias a crear procedimientos de solución no jurisdiccional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hace casi 30 años en la Argentina se vienen estando la mediación como instancia previa obligatoria a la interposición de cualquier demanda. O sea, Mendoza básicamente viene a adherir a esto en el 2017 con la creación de la OCL y recién este año con esta conciliación civil que hasta donde sé todavía no tiene el decreto reglamentario, pero sí ha sido sancionado. Entonces por eso celebro muchísimo esta adecuación de nuestra legislación a lo que viene pasando en materia nacional, porque todas las provincias o adhirieron a la ley 24.573 o en su defecto sacaron una ley similar, muy parecida, adecuando su legislación a esto. Y en 30 años han visto una mejoría de su sistema judicial. Entonces, si en 30 años esto ya está comprobado que funciona, sería muy bueno que nosotros sigamos este camino. Ahora bien, no todos son flores porque la verdad que me ha parecido muy interesante esta ley, pero hay cosas que yo quiero remarcar. Pero antes de empezar a remarcar esto, creo que tenemos que hacer un encuadre para ver de qué estamos hablando de cuando hablamos de mediación o de conciliación. Y siguiendo al investigador neurocientífico David del Rosario, dice que el cerebro es alérgico a los conceptos de las definiciones, pero le encantan los experimentos y las historias. Por esa razón es que vamos a tener una historia en el día de hoy. Es una historia, está bien, algunos van a decir, es de manual, es de William Ury, pero seguramente ustedes las han vivido en su casa, que es la historia de dos hermanos peleándose. Y estos hermanos se estaban peleando porque quedaba una sola naranja en la casa, y uno decía, la naranja es mía, no, la naranja es mía, no, la naranja es mía, la naranja es mía. Llegó a tal punto la pelea que la madre tuvo que intervenir. Y adivinen qué decidió. Les dejo ahí un minuto para pensar. Hay una sola naranja, dos hermanos peleándose. ¿Qué habrá pasado en ese momento? Básicamente, la madre lo que hizo fue preguntar, ¿para qué querés la naranja? Al hijo mayor. Y el hijo mayor dijo, yo quiero la naranja para hacer un jugo. Y le pregunta al hijo menor, ¿para qué querés la naranja? Y este contesta, porque quiero dárselo al papá y así él va a cocinar un bizcochuelo. ¿A qué nos lleva esta historia? Es que los conflictos, si nosotros empezamos a raspar un poquito más, debajo de estos conflictos encontramos que estas posiciones, como nosotros decimos en forma técnica los mediadores, debajo de estas posiciones hay intereses. Entonces es súper importante la labor del mediador en el sentido de no quedarse solamente con esa pretensión. Esta es una labor que hace el mediador y que no hacen otros operadores del derecho, como los abogados o como los jueces. Entonces, de nuevo, yo celebro la
sanción de esta ley por el hecho de que me parece súper importante que existan figuras como los mediadores y que esté instituido por la ley. No solamente que las partes en forma espontánea lo busquen. Si tenemos que ver un concepto, porque vamos a hablar de concepto, no vamos a seguir en todo el neurocientífico, es que es un proceso en el que el tercero neutral, a solicitud de las partes, los asiste en una negociación colaborativa, en las que sus diferencias son replanteadas en términos de intereses. O sea, sus diferencias no son quiero naranja, sino que son replanteadas en términos de intereses. ¿Para qué la quiero? Y ahí es donde va el mediador. Tarea muy distinta de la que hace un juez y tarea muy distinta de la que hace un abogado. Y lo importante es que ellos mismos puedan tomar una decisión satisfactoria con relación a esos intereses. O sea, que el mediador trabaja no en las posiciones, en lo que quiero, sino por acá abajo, en estos deseos, temores, expectativas. Es más, tenemos un proceso propio en los mediadores que estudiamos. Si vamos a una mediación muy básica, sería la escuela de Harvard. Pero hay otras escuelas más y esto se súper complejizó a medida que pasa el tiempo y no es la única técnica que es la escuela de negociación de Harvard. Si nosotros nos focalizamos porque hay varios, si vamos para atrás, si nos focalizamos en los métodos, pero no en la negociación ni en el arbitraje, sino en los métodos que es mediación y conciliación. Y acá es donde empieza un poco la crítica hacia la ley. La trata como si fueran dos cosas idénticas, y no es así. La mediación es un método y la conciliación es otro método. Y la ley mezcla un poco esto y los trata como sinónimos. Yo hoy voy a tratarlos como sinónimos como lo trata la ley, pero en realidad tengo que decir que la mediación, si bien es no adversarial y hay un tercero imparcial, al igual que la conciliación, la mediación es todavía un poco más informal. Esto no significa que en la mediación yo pueda hacer lo que quiero, que voy primero por las posiciones, después las opciones, después las alternativas. No, como les mostré recién, hay un proceso que seguir. Es súper importante que sea ordenado, porque esto es como una receta. Si la receta se le saca algo o no se siguen los pasos, algo va a pasar. Pero es informal a comparación de otros métodos como el judicial o un proceso de arbitraje. ¿Sí? En ese sentido es informal. Y la conciliación normalmente es formal porque está regulada por la ley. Y acá está la gran diferencia entre la mediación y la conciliación. La mediación, las partes deciden y el mediador no emite opinión, solamente los asiste en este proceso reflexivo que tienen que llegar las partes para llegar al acuerdo. En cambio, en la conciliación, el conciliador sí puede dar esta opinión y recomendar soluciones. Entonces, acá planteo y dejo planteada mi primera nota al respecto de la ley. Que mediación y conciliación no es lo mismo, que hubiese sido muy interesante que hubiesen dejado en claro esto los legisladores. Estuve buscando los antecedentes y la fundamentación de esta ley, pero no la encontré, me parece que no existe, porque pregunté por todos lados, así que desconozco si existe, y si existe está muy bien guardada. Pero no encontré esta respuesta de por qué hicieron esta mezcla. Haciendo una suposición de por qué puede llegar a ser, creo que debe ser porque tuvo tanto éxito la Oficina de Conciliación Laboral que quisieron, por una cuestión de marketing, copiar esto. Pero en lo que es la conciliación, este método, es como que le calza perfecto para el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque el ámbito laboral, el derecho laboral, tiene otros principios muy distintos que el derecho civil. El derecho laboral tiene el indubio pro operario, la gratuidad del beneficio de ingresar a la justicia con esa gratuidad, de que no están en un pie de igualdad el trabajador con el empleador, razón por la cual está bueno que ese conciliador opine, pero la verdad que no veo una fundamentación de por qué
tendría que ser un conciliador civil. Sí, en el tema del derecho laboral, y está perfecto que sea conciliación laboral. Más, si nos remitimos a estos antecedentes que hablé recién, de estas leyes que hace 30 años que están sancionadas, no habla en ningún momento de conciliación, sino que habla de mediación civil. Pero bueno, por ahí en algún momento entendemos por qué mezclan estos dos conceptos. Bien, otra cosa que me llamó la atención del artículo 3, que el procedimiento desarrollado ante la Oficina de Conciliación debe garantizar la imparcialidad. Y esto suena mal, muy mal. ¿Por qué? Porque acá hemos usado un término muy viejo. Sería admisible si estamos viendo esta ley 24.573, que es de hace 30 años, pero no esta ley que es sancionada en el 2022. Hoy por hoy, toda la bibliografía, y de hecho en la práctica se ve que, y ustedes, los que han participado de conciliaciones laborales, deben haber dado cuenta que el mediador no es imparcial. O sea, el mediador preopina, y está bien que lo haga. ¿Por qué está bien? Porque hoy por hoy la bibliografía y la práctica te dice que en realidad lo que tiene que hacer el mediador es multiparcialidad. ¿Qué significa esto? Que toma partido por todas las partes. O sea, el mediador constantemente está haciendo alianzas operativas en las audiencias privadas, no en las audiencias conjuntas. ¿Por qué? Porque hace movimientos de legitimación y de esa manera crea un clima de confianza y cooperación. Y eso, obviamente, tiene que ser en las audiencias privadas, porque si lo hacemos abiertamente en una audiencia conjunta, puede percibirse como un desequilibrio de que ha perdido la posibilidad de ver ambas partes. Pero es importante que el mediador haga esas alianzas operativas y que constantemente pueda tener esa empatía de ponerse en el lugar de esta persona, ver el conflicto desde este lugar, porque ahí va a poder ingresar a los intereses que estuvimos hablando hace un ratito. Va a poder ingresar al ¿para qué quiero la naranja? Si el mediador, se mantiene muy afuera, ¿qué va a aplicar? Porque el mediador no es un juez y no tiene que ser un juez. La función del juez es perfecto. Él resuelve los conflictos del juez a través de la aplicación de la ley. El juez él conoce el derecho. Pero el mediador lo que tiene que hacer es llegar a ese fondo, a esa parte baja del iceberg y encontrar los intereses. Y la forma de encontrar es teniendo la perspectiva de una de las partes. Y eso se logra con esta multiparcialidad. Entonces, ese concepto yo lo criticaría, porque ha quedado como algo viejo y se ha superado bastante. La confidencialidad lo vamos a ver en el próximo artículo, y respecto de la comunicación directa entre las partes, suena un poco mal como está redactado. De nuevo, está redactado igual que esa ley 24.573. Podrían haberlo superado, porque en realidad la característica es que es la autocomposición, el protagonismo de las partes. Y de nuevo acá voy a recurrir a este neurocientífico explicando esto con una historia. No es el trabajo del mediador es ponerse al servicio de las otras partes y de asistirlos en este proceso. Hay un mediador que se llama Alessioli y que una vez hizo una analogía que me gustó mucho, en el cual decía que el mediador en realidad, o la mediadora en el caso, es como una partera o un partero. No sustituye al médico, no sustituye al hospital, no sustituye nada, pero es importante que esté. ¿Es la protagonista? No. La protagonista en ese momento son otras personas. Pero el hecho de que esté presente esa partera puede hacer que ese nacimiento, pongámosle que el nacimiento del acuerdo, cambie totalmente. Porque si
el mediador trabajando en lo que sabe, que es la teoría de la comunicación, la teoría del conflicto, y en herramientas de la comunicación, logra un avance en esto, porque también el mediador tiene que tener otras técnicas, que es la gestión de las emociones, porque no nos olvidemos que las personas no acuerdan por dos razones: o porque no les conviene lo que les están ofreciendo, o por miedo. Y eso es algo que los entrenan, y se entrena para ver cómo generar climas de confianza. Por eso hablábamos recién de la imparcialidad, de la confidencialidad. Y respecto a la satisfactoria composición de intereses, acá parece como un artículo muy difuso, pero hay que leerlo entendiendo estos intereses de la teoría de la Escuela de Negociación de Harvard. Los demás, consentimiento informado, celeridad del trámite y disponibilidad de concluirlo una vez iniciado. Otra cosa que quiero subrayar en el artículo 4 es que habla de la confidencialidad. Obviamente esto es un pilar profundo de este proceso, porque como digo, las personas no acuerdan o porque no les conviene o por miedo. Entonces, para generar ese clima de confianza es necesario la confidencialidad. Súper importante, porque cuando pasan las audiencias judiciales, esta confidencialidad no estaría muy clara, porque tenemos al juez, que también va a decidir sobre el caso. Entonces no sé si se logra ese clima de confianza. De nuevo, por eso subrayo la importancia de esta instancia prejudicial y de un actor distinto que intervenga asistiendo a las partes. La dispensa de esta confidencialidad puede ser expresa por todas las partes que intervienen en el proceso, o para evitar la comisión de un delito, o si se está cometiendo, impedir que continúe. La verdad que este inciso B me parece muy amplio, ahí podrían haber hecho uso de otras leyes que existen en la Argentina, donde lo restringen un poco. Si bien dice que debe ser interpretado restrictivamente, sería algo bueno verlo específicamente, si qué delito de acción pública pero instancia privada, no está muy claro. Hay algunas leyes que hablan de un delito grave o de existencia de violencia contra un niño o adolescente. Acá dice evitar la comisión de un delito, o si se está cometiendo, impedir que continúe. A mí me parece que no está claro, demasiado amplio para quitarle un pilar tan importante como es el de la confidencialidad. Y después el artículo 6, también quiero hacer una pausa acá, porque bueno, quedan excluidas del ámbito de la conciliación previa las siguientes causas, y habla de varias, por ejemplo, las garantías constitucionales y los procesos de pequeñas causas. De ahí pregunto, ¿por qué lo excluyeron? No me queda claro eso. Porque sería una oportunidad hermosa en los procesos de pequeñas causas. Especialmente y subrayando los procesos de pequeñas causas de vecindad. Los de defensa del consumidor no, porque es de orden público, y la ley 24240 habla de orden público, entonces no. Pero los de vecindad, o sea, sería bueno poder hablar con un tercero que los asista, porque hay que vivir toda la vida con este vecino, o mudarse, o cambiar, o comprar otra casa, o sea, lo cual es muy complicado. Y me parece que dejaron de lado un tema muy importante, y es algo con lo que se convive, que es el vecino. Y el artículo 10, que también ahí hubo mucho ruido, muchísimo ruido, porque para actuar como conciliador será necesario poseer título de abogado con una antigüedad no inferior a 5 años de su matriculación. No entendí el para qué. Entiendo que es importante saber de leyes, pero no entiendo el plazo. Me hubiese gustado acá que, supongamos que admitimos este requisito, poner un requisito fuerte de que esté capacitado muy bien y que tenga determinadas cantidad de horas, porque la realidad es que mediar también te lo da la práctica.
porque a vos te pueden enseñar mucho de la teoría de la comunicación, de la teoría del conflicto, pero hasta que no te explota en una mesa de negociación una persona con mucho miedo y tenés que gestionar eso, y hasta que no se explota el conflicto ahí, no sé, yo hubiese puesto otros requisitos más fuertes en el sentido de, porque no es lo mismo ejercer como abogado litigante que como abogado mediador. Entonces hubiese puesto determinada cantidad de horas de mediaciones, o hubiese puesto que tengan determinada cantidad de cursos, porque es muy importante saber que estamos tratando con personas y tener las herramientas adecuadas para esto. Y que está buenísimo que este proceso sea con patrocinio de letrados, porque los abogados ayudan un montón, pero es necesario que ese mediador tenga las herramientas de la comunicación para trabajar. Y no veo que hayan puesto ese requisito como algo muy fuerte. Y después, llegando al artículo 11, hay algo que también subrayé como que no entendí. Pero de nuevo, esto se hubiese salvado como hacía Podetti o Vélez Sarsfield, con notas de pie de página explicando la razón, y especialmente porque estamos hablando de un instituto que, si bien lleva casi 30 años en la Argentina, en Mendoza, es algo novedoso. Entonces hubiese sido bueno decir, ¿por qué 4 años? Si esto se va a renovar. La verdad que no me quedó claro que por qué tiene la duración de 4 años. ¿Y por qué ese número? No sé hacia dónde fue con esto. Bueno, respecto a los honorarios del conciliador, es bastante fácil si no hay acuerdo, pero sí me hizo bastante, de nuevo, ahí dije, esto por ahí se puede llegar a pulir con el decreto reglamentario, porque si hay acuerdo, serán establecidos el modo en que se cancelará. O sea, y ahí dije, ¿qué problema? Porque si bien hay una multiparcialidad, no es que es imparcial, esta multiparcialidad se puede llegar porque el mediador constantemente está mirando el problema de un lado y del otro, pero si tiene un interés en juego, que son sus honorarios, ahí no sé si puede ser tan fácil esa multiparcialidad. Entonces yo acá no hubiese puesto que se hubiesen puesto de acuerdo sobre los honorarios, sino que los honorarios son a cargo de quien lo pide, salvo que pacten algo en contrario. Pero no, en principio, el principio general es que se tienen que poner de acuerdo. Y las tasas retributivas solamente si se llega a un acuerdo, y también las partes se tienen que poner de acuerdo sobre esto. Eso puede suscitar a graves problemas. Y llegando casi a los 20 minutos, esta sería mi exposición y estoy abierta a las consultas y dudas que me quieran presentar. Muchas gracias. Muy bien, Cecilia. Se agradece enormemente la exposición. Hay varias consultas, pero la idea era, ahora que haga Alejandro la parte de él, y bueno, y seguidamente hacemos las preguntas que han ido apareciendo. Así que si te parece bien, le damos paso a Alejandro. Excelente exposición, dicen, así que la verdad que compartimos absolutamente la consideración. A ver si lo tenemos por ahí, a Alejandro. Estamos, perfecto. Bueno, el doctor Alejandro Bulén es profesor titular de Derecho Procesal de la cátedra, es un abogado con una profunda experiencia en litigios en forma privada, ha llevado adelante buena parte del ejercicio de la profesión durante toda su carrera profesional. La verdad que para nosotros es un aporte indispensable en el análisis de este proyecto de ley, porque entendíamos que justamente necesitamos de él una visión de aquel que ha llevado su profesión
no solo desde la cátedra, no solo desde la academia, sino también desde la trinchera, desde el lugar donde el abogado sufre, donde el abogado tiene que llevar adelante la pelea, y obviamente es titular de un estudio, y bueno, la verdad que era esa la experiencia con la cual, y la pretensión con la cual lo convocamos, no solo por ser profesor de nuestra facultad, sino también que su experiencia no se limitaba a la cuestión académica, sino que también había una profunda experiencia práctica que la queríamos en esta instancia de este conversatorio. Así que, Alejandro, para nosotros es un placer, y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Lo de la profunda experiencia tiene mucha más relación con la edad mía que con la práctica profesional. Pero bueno, es verdad que siempre ejercí la profesión del lado del litigante, nunca estuve del otro lado del mostrador, y por tanto la experiencia que tengo es justamente esta. Yo se lo dije a Facundo y ayer a Cecilia, yo tengo la experiencia de la trinchera, digamos, al margen de saber algo de derecho procesal, tengo la experiencia de la litigación. Yo voy a tratar de completar algunas cosas respecto de lo que dijo Cecilia, muy interesante y bien planteado. Y yo quiero hacer hincapié en que en el tema de la conciliación y la mediación, hay algunas diferencias en otro aspecto, al margen de las que ellas ha reseñado. Y es que la mediación incluye siempre la materia del interés privado, digamos, cualquiera sea la materia, siempre están afectados intereses privados. En cambio, para poder llegar a un acuerdo cuando hay intereses públicos comprometidos, como es el caso de las relaciones laborales, o cuando hay menores, etc., allí necesariamente tiene que haber una conciliación. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está en que tiene que haber un tamiz distinto, un tamiz de control, cuando hay esos intereses están en juego. De hecho, la nueva ley establece que los efectos del acuerdo son equivalentes a los de la transacción. A su vez, el artículo 1641 del Código Civil dice que la transacción tendrá efectos como si fuese cosa juzgada. Digo porque hay algunas críticas que se le hicieron a ese texto. No está diciendo que sea cosa juzgada, sino que tiene efectos análogos. Pero la ley de mediación dice, o mejor dicho, la ley de conciliación nueva dice que cuando hay intereses de menores o intereses públicos, necesariamente van a requerir la homologación judicial. Me parece que ese es un punto importante. Después, no voy a abundar en cada una de las excepciones que la ley contempla. Nosotros sabemos que hoy, o digamos cuando la ley está en vigencia, hoy no está en marcha, la ley está sancionada, pero queda condicionada su vigencia a la existencia de una cantidad mínima de mediadores habilitados. Por tanto, hoy por hoy no tendremos mediación previa al juicio. Pero no voy a meterme detalladamente en cada una de las excepciones que consagra la ley en el artículo 6, que por otro lado son bastante parecidas a las que está en el artículo 6 de la ley 25.687, sino que voy a tratar de hacer un resumen. Y es que hay dos razones principales por las cuales se establecen estas excepciones. Las primeras fincan en la urgencia. Es decir, cuando uno tiene que plantear una medida cautelar o tiene que plantear una acción de amparo, no puede acudir al procedimiento conciliatorio previo. Necesariamente tiene que acudir a la justicia, y la justicia tiene que dar una respuesta temprana a esas situaciones, en donde lo que está comprometido no es ni más ni menos que la vigencia o la pérdida del derecho. Y en el segundo caso, que son la gran mayoría, son casos en que la efectividad del derecho requiere necesariamente de un pronunciamiento judicial. Es decir, para tener, por ejemplo, un beneficio de litigar sin gastos, necesariamente tiene que intervenir un juez. O para la anticipación de una prueba, tiene que intervenir un juez. Lo mismo ocurre para obtener la declaratoria de herederos
o una reposición de títulos, o alguno de los tantos casos que hay, concursos, violencia de género, las declaraciones de inconstitucionalidad, por ejemplo. No tiene ninguna justificación que uno vaya a un procedimiento de conciliación o mediación para obtener la declaración de inconstitucionalidad de una norma, porque necesariamente requieren de una sentencia judicial. Y todos los casos encuadran allí. Es verdad que hay algunos que a uno le queda alguna duda, ¿no? Por ejemplo, el caso que planteaba Cecilia de las pequeñas causas, a mí me parece que lo que ha pasado con las pequeñas causas, y es la razón que justifica la exclusión, es que en realidad tenemos procedimientos de mediación y de conciliación, tanto en la oficina de pequeñas causas, que depende de la Corte, como en todas las municipalidades. Es decir, la impresión que tengo es que hubiera habido una suerte de duplicación de los esfuerzos conciliatorios si al margen de todos estos organismos que se encargan de la mediación y la conciliación hubiéramos puesto la mediación o la conciliación previa al juicio. De hecho, creo que lo que hubiera pasado es que la gran mayoría hubiera terminado en estas conciliaciones vaciando de contenido las anteriores, las otras que tenemos, porque esta es de tránsito obligatorio, en cambio las otras no. Por otro lado, hay que reconocer que yo no he tenido oportunidad de verificar cómo están funcionando los tribunales, las comisiones mediadoras que tienen las municipalidades. Pero sí he tenido oportunidad de ver cómo funciona, por causa propia y por otras de personas conocidas, la oficina de pequeñas causas de la Corte, y debo decir que realmente el funcionamiento es extraordinario. Es muy, muy bueno. Por tanto, uno entiende que la ley ha querido excluir y no duplicar estos esfuerzos. Algunas otras casos de urgencia, por ejemplo, las acciones posesorias. A mí me queda la duda si alguna de las acciones reales por ahí no podrían haberse resuelto. Por ejemplo, una reivindicación a lo mejor es perfectamente posible de resolver en una conciliación previa. Y la verdad que estuve buscando algunos antecedentes del por qué específicamente las acciones de reivindicación y no lo encontré. También debo decir que yo no me dedico a la mediación, por eso para mí era muy importante que empezara Cecilia, porque ella era la que tenía que caracterizar la ley. Yo ni soy un especialista en mediación, ni hago tampoco mediaciones, salvo cuando ocasionalmente he tenido alguna causa laboral, porque tampoco hago laboral, tuve que concurrir a una OCL. Si no, la verdad que no es mi experiencia. ¿Qué es lo que me parece en general de la ley? Yo hace muchos años que vengo enseñando en mis clases que no me gusta y me parece mal la mediación judicial. No me gusta que los jueces sean conciliadores ni mediadores. En primer lugar, me parece reprochable que en Mendoza se haya bajado línea a los jueces, de alguna manera casi exigiéndole resultados para terminar los procesos con una mediación o con una instancia conciliatoria en la audiencia inicial, porque me parece que realmente no se respeta la voluntad de los litigantes. Si no quieren llegar a un acuerdo, pues el juez tiene que respetarlo. Y por supuesto me parece más que reprochable, cosas que estas sí las he vivido en forma personal, que prácticamente anticipan el resultado del proceso. Delante del cliente hay jueces que dicen, mire, para mí este juicio, supongamos en un accidente de tránsito en donde hay daños, dicen, no va a salir en más de tanta plata, con lo cual el cliente empieza a presionar al abogado para que llegue a un acuerdo, cuando a lo mejor la verdad es que las cosas no son así. Y por otro lado, esa puede ser la opinión del juez, pero la realidad es que si bien él va a tener que resolver, luego haya una instancia de revisión. ¿Qué es lo que ha provocado esto? Lo que ha provocado, por ejemplo, es que en el estudio nuestro, que hay 23 abogados, hayamos decidido no ir con los clientes a las audiencias iniciales.
Entre otras cosas, alguna vez le pregunté a algún juez por qué insistían en esto. Y me dice, lo que pasa es que los abogados le mienten a los clientes. Entonces, cuando el cliente está sentado en el tribunal con el abogado, nosotros le decimos la verdad. Bueno, yo con toda franqueza debo confesar mi sorpresa, porque yo no les miento a mis clientes. No sé si hay algún abogado que les mienta a sus clientes, la verdad que no lo puedo saber. Yo no les miento jamás. Es más, a veces he perdido clientes por decirles aquellas cosas que no quieren oír. Quieren oír que tienen la razón, y si yo creo que no la tiene, lamentablemente le digo, no tiene la razón, o por lo menos desde mi perspectiva no la tiene. Por tanto, me parece muy desagradable que un juez vaya a decir delante del abogado y del cliente que no tiene la razón, o que las cosas están mal planteadas, o que ya tiene tomada una decisión cuando en realidad la prueba ni siquiera se ha rendido. Por tanto, primer punto. Segundo aspecto. Cecilia recalcaba que el pilar del sistema es la confidencialidad. Bueno, si yo, basado en la confidencialidad, revelo cosas que me puedan ser desfavorables, corro el riesgo de generar en el juez una convicción psicológica de que yo no tengo la razón. Luego, ¿cómo hago para remover esa convicción psicológica? Cuando llegue el momento de la sentencia, el juez, ¿qué va a hacer? Si no puede echar mano a lo que dije en la audiencia, justamente porque tiene el deber de confidencialidad, echará mano a otros argumentos y a otra prueba, pero en definitiva terminará no dándome la razón por aquello que dije en la audiencia. Uno podría decir, no, pero eso no pasa. No, no solamente pasa. Yo tengo un caso que es patético. Yo no intervenía, a ver, son 4 juicios de impugnaciones de asamblea, yo estoy interviniendo en el último. En el último se planteó una intervención judicial de una sociedad, y la juez hizo lugar a la medida, fundándose en cosas que se habían dicho en una audiencia de conciliación en el proceso anterior. Es decir, lisa y llanamente, la intervención a una sociedad se fundó en las declaraciones de las partes en una audiencia de conciliación. Entonces, yo pregunto, ¿qué garantía me da a mí el juez y la otra parte de que no vaya a sacar a relucir el material que uno dijo? Pero no solamente eso, no solamente lo puede sacar a relucir, lo más grave es la convicción que el juez se forma. Una vez que el juez se formó su convicción de que las cosas son de una manera, es absolutamente difícil lograr que cambie de parecer. Esto a mí me parece que ya empieza a percibirse en Mendoza. Y por ejemplo, el Código Procesal Laboral, que fue modificado muy poquito tiempo después que el Código Procesal Civil de Mendoza, contiene la figura del conciliador. Es decir, cuando llegan a la audiencia inicial las partes, los jueces preguntan si hay alguna chance de conciliar. Y si las partes dicen sí, hay chances de conciliar, entonces los jueces se retiran de la sala e ingresa un conciliador que intenta ver si es posible que las partes lleguen a un acuerdo. En caso de alcanzarse el acuerdo, recién allí ingresan los jueces, el acuerdo se plasma en el acta y queda directamente, el tribunal lo homologa, por supuesto que hace una revisión de la legalidad, porque estamos hablando de materia laboral, y una vez que lo homologa, si no se cumple, se ejecuta. En cambio, esto no pasa en el fuero civil. ¿Y por qué? ¿Por qué son los jueces los que hacen el intento conciliatorio? Cuando en realidad en el fuero vecino están haciendo las cosas como se debe, es decir, es el conciliador el que intenta alcanzar el acuerdo. Esto por supuesto no es nuevo. Hay un trabajo de Arasi de fácilmente 10, 12 años, cuando propiciaban la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y él decía que el sistema del nuevo código debía fundarse en 3 pilares. Y él decía, la audiencia de conciliación a cargo de un conciliador, la audiencia inicial donde el tribunal admite la prueba
y la audiencia final, donde el tribunal recibe la prueba, escucha los alegatos, valoración de la prueba, y luego dicta la sentencia. Y yo creo que en este aspecto la ley representa un importante paso adelante. Es decir, a mí me da la impresión de que los jueces no, con esta ley previa, no querrán ellos intervenir para conciliar. Es más, si quisieran hacerlo y las partes manifestaran su voluntad de someterse a un procedimiento conciliatorio, me parece que deberían derivarlo a un conciliador y no realizar ellos el intento conciliatorio. Vuelvo a repetir, se presentan todos los problemas que acabo de explicar. No sé cómo voy de tiempo, Facundo, no tomé el tiempo, pero querría también hacer alguna referencia al tema, perfecto. al tema de los conciliadores. El conciliador va a tener que tener su oficina con determinadas comodidades para que puedan estar los requirentes, aunque la ley habla de requirentes al principio, después termina hablando de las partes a todo lo largo del proceso. Hace muchos años que, de la ley, hace muchos años que enseñamos que en realidad las partes son las del proceso, acá son requirentes o requirente o requerido. Tendrá que tener comodidades para tener una reunión con ambos sujetos y eventualmente que después uno salga de esa sala y vaya a otra para poder hablar en privado con uno de ellos. Y si la conciliación no llega a buen resultado, los honorarios son hoy 1.800 pesos. La verdad es que casi diría hay que dedicarse a ser camionero o colectivero porque va a rendir mucho más que dedicarse a la mediación. Me parece que no es un incentivo para que la gente se vuelque a la mediación, porque además, en esto coincido con Cecilia en que no puede operar como un incentivo al mediador en los honorarios que va a cobrar, porque entonces claramente va a presionar para lograr el acuerdo. Pero también es verdad que si logra el acuerdo, los honorarios son, yo diría, bastante exiguos también. Porque si tiene un caso, por ejemplo, donde se discute daño, por ejemplo, que probablemente sea lo que más van a tener, hoy no hay juicio de daños que sea inferior a 1 millón de pesos de daños personales, y los honorarios serían 15.000. Es decir, no guardan relación los honorarios del conciliador con lo que va a ser objeto de la mediación. A mí me parece que allí esto probablemente desaliente a los mediadores a querer registrarse como tales y a poder mediar, porque la verdad que no, vuelvo a repetir, no parece un incentivo para que haya muchos mediadores. Yo, no sé, la verdad que dejaría en todo caso, si quieren, para que pasemos a las preguntas, porque la verdad que la caracterización de la ley la hizo muy bien Cecilia, y yo ya dije lo que me interesaba, que es mi profundo rechazo a la conciliación judicial. De hecho, en algún momento, y con esto sí cierro, yo propuse que en Mendoza, porque varias veces escuché, es que es muy importante que el juez escuche a las partes, porque él tiene conocimiento jurídico. Y entonces yo dije, bueno, pero entonces lo que estamos queriendo es que el juez preopine. Y si preopina, la verdad es que debería recusarlo por haber preopinado. Entonces, claro, ¿qué podríamos hacer si queremos que el juez preopine? Bueno, lo que podemos hacer es que celebre la audiencia, que preopine todo lo que quiera, luego cierra la audiencia y le pasa el expediente por sorteo a otro tribunal que va a ser el encargado de admitir la prueba y llevar adelante la prueba que no se rinde en audiencia, la que se rinde en la audiencia final y va a dictar sentencia. Es decir, del mismo modo que en materia penal la instrucción la lleva un juez y la sentencia la dicta otro tribunal, lo mismo podríamos haber hecho acá. Lo que no podemos admitir es que un juez preopine cómo debería resolverse el caso antes de producir la prueba y luego ese mismo juez esté habilitado para dictar la sentencia. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que, al igual que con Cecilia, los dos han planteado
buena parte de los inconvenientes con los que nos encontramos todos los que nos toca ejercer la profesión. Entonces, creo que en este espacio, bueno, era justamente la atención de aquellos aspectos que Cecilia también destacó como cuestiones a tener en consideración para un hipotético decreto reglamentario y que potencialmente fueran salvables en dicha instancia. Creo que es súper interesante, bueno, y también por eso nos interesaba poder grabar el conversatorio y que después quede en el canal de YouTube de la facultad para justamente poder ver estas cuestiones, ¿no? Sí, Cecilia, adelante. Facundo, la verdad que me encantó lo que dijo el doctor Bulén y le quiero hacer un agregado de teoría. Bien. Algo que nosotros estudiamos muchísimo, los mediadores, es la teoría del conflicto. Y lo primero que se estudia es que el conflicto hay 3 formas de resolverlo. Por el derecho, por el poder o por los intereses. Si vamos al ejemplo de la naranja, si vamos por el poder, hubiese sido que el hermano más grande le pegaba al más chico y listo, poder ganó. Si era por el derecho, la madre tenía que venir y fijarse qué ley regía en esa casa para que el último se comiera la naranja. Y en base a eso, o si había una ley que decía mitad y mitad, pero se fijaban en la ley. Y por el interés es preguntar, hablar, ¿para qué querés la naranja? Entonces, está buenísimo lo que hacen los jueces, pero su función es resolver los conflictos por el derecho, más allá de que tienen en consideración algunos intereses. Pero hacer esa mezcla de juez tratando de resolver por los intereses crea estas cosas medias raras que salen y que por ahí no terminan de ser de todo eficaces. Sin perjuicio que los jueces hacen un trabajo espectacular aplicando la ley. Pero está bueno esto, que apliquen la ley y que por el poder y por los intereses se lo dejen a otras personas. Muchas gracias, nada más. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. La intención ahora es pasar a algunas de las preguntas que han dejado y que tienen que ver, algunas fueron parcialmente ya contestadas por Alejandro, que referían sobre todo a la problemática de las exclusiones del procedimiento previstas en el propio texto de la ley, ¿no? Particularmente a la existencia de instancias de conciliación para conflictos vecinales o las cuestiones de menor cuantía. Entiendo que Alejandro ya dijo al respecto el motivo que entendíamos, y es cierto que no hay, es un proyecto de ley que proviene del Ejecutivo, entonces no hay fundamentación a la cual se pueda abrevar para ver cuál fue el argumento en virtud del cual se produjo esa exclusión, ¿no? Estamos a la espera del decreto reglamentario que quizás allí nos dé alguna pista más, ¿no? Pero no sé, Cecilia, si te parece bueno, que habría que dejar algo más al respecto. No, sobre las exclusiones están todas estipuladas en el artículo 6 de la ley, son bastante claras. Y de lo de las pequeñas causas, sí, es verdad que está la oficina de pequeñas causas que hace un muy buen trabajo, es verdad, pero por ahí está sobrepasada porque tiene una enormidad y te hacen una audiencia de aquí a 3, 4 meses, entonces estaría bueno por ahí unir un poco de fuerza, pero vienen haciendo un muy buen trabajo, sí, en eso estoy de acuerdo con el doctor Bulén. Valentín Morandi dice, bajo la idea de alivianar, a ver, espérenme un segundito, que se me fue para... bajo la idea de alivianar, los tribunales no tendría que encargarse totalmente los mediadores y conciliadores en forma previa. ¿Qué va a pasar con los intentos de conciliación en las audiencias iniciales y finales? Pregunta Silvina Sánchez. ¿Para quién es la pregunta? No aclaran, así que partan como... No, yo, a ver, yo creo... para vos, Alejandro, así que... Bien, yo creo que mientras la ley no está en marcha, los jueces van a seguir haciendo las conciliaciones. A mí me ha pasado las últimas audiencias iniciales que tuve, los jueces preguntaron, ¿hay algún interés en conciliar? Las partes dijimos no y automáticamente dijeron, seguimos adelante.
que es lo que entiendo que corresponde, ¿no? ¿Verdad? No me parece que los jueces puedan presionar a las partes para alcanzar un acuerdo. En el momento en que la ley esté en vigencia porque hay conciliadores habilitados, bueno, yo creo que allí sería prudente que los jueces, si hay interés de las partes en lograr una mediación, el juez debería derivarlos a un conciliador. Hoy a mí me ha pasado, me pasó en San Rafael y me ha pasado 2 veces en Mendoza. Los jueces advirtieron por el tenor del conflicto que en realidad, sentados en una mesa donde las partes pudieran hablar, era posible alcanzar un acuerdo. En los 2 casos el tribunal consultó con los profesionales si había alguna posibilidad de que fuéramos a una mediación, si nos interesaba. Ambas partes dijimos que sí, que nos interesaba ir a una mediación, y efectivamente terminamos en uno de los casos resolviendo el conflicto. En el otro no, el otro era un juicio de daños muy tremendo, un departamento incendiado, había una pericia que decía que había sido incendiado intencionalmente. Entonces la verdad que era, digamos, crear el clima para una mediación era casi imposible, y nos derivaron a una mediación y la verdad que no tuvo buen resultado. Más allá de que en realidad había una persona que sí hacía esfuerzos por intentar llegar a un arreglo, que era el fiador del inquilino, ¿cierto? Yo en este caso iba por el propietario. Pero la verdad que, digamos, no había de ninguna manera un clima que facilitara un acuerdo. En los otros sí, y yo creo que lo que correspondería es que los jueces, si ven la posibilidad manifestada por las partes de alcanzar un acuerdo, pues deberían derivarlo. Mientras no pase esto, mientras la ley no esté en vigencia, creo que van a seguir haciendo lo que hacen ahora. Jueces que son muy prudentes y algunos que no lo son tanto. Sí, nos ha pasado a casi todos los que nos toca litigar esta situación de recordarle al juez a las partes la importancia de que lleguen a un acuerdo en forma, inclusive en ocasión de la audiencia final, digamos. Cuando ya está rendida la prueba, que es una instancia que no se entiende con claridad, digamos, ¿cómo resolverían las partes un proceso que ya está concluido? Digamos, bueno, que no sea sentencia. Perdón, sobre eso quiero hacer un comentario, porque a mí me parece que hay una especie de dualidad en el tema de la audiencia final. Uno dice, si ya está toda la prueba rendida, es razonable que aquel que ve que su prueba le ha sido desfavorable intente alcanzar un acuerdo. Y a su vez, visto de la perspectiva de quien presume que va a ser vencedor, dice, si ya esperé todo el proceso, hago la audiencia, espero 30 días hábiles y ya tengo la sentencia. Yo voy a insistir en que siempre es bueno intentar llegar a un acuerdo, porque más de una vez la sentencia no sale como uno espera. Por tanto, yo no me sentaría en que la prueba me salió bien. La verdad es que si hay chances de alcanzar un acuerdo, yo les sugiero intenten llegar a un acuerdo, sobre todo si las condiciones son favorables. Sí, totalmente de acuerdo. La duda ahí es, bueno, cuál es digamos, da la sensación de que muchas veces lo que motiva no es la necesidad de obtener la mejor solución posible para las partes, sino de evitar tener que emitir sentencia, ¿no? Pero bueno, es otra cuestión aparte, ¿no? Bien, no tengo más preguntas, lo que tengo son todas felicitaciones para ambos, así que de mi parte, en cumplimiento estrictísimo de la propuesta, que es que esto es una actividad que dura 1 hora, y eso a nosotros nos cuesta, los mendocinos nos cuesta mucho porque arrancamos tarde y terminamos después. La verdad que tengo solamente palabras de agradecimiento para los dos, y para todos los que han concurrido, obviamente, porque sin el público estos conversatorios no son posibles. Pero hicieron un trabajo extraordinario, un análisis profundo, una visión pormenorizada de los artículos, de la presentación, de las posiciones que entendían deben tenerse en consideración, de los aportes que les parecía que se podían acercar para que el Poder Ejecutivo en ocasión del decreto reglamentario tenga en consideración esto. De mi parte y de parte de la facultad, agradecerles enormemente a los dos. La verdad que imaginábamos que iba a despertar interés,
nunca nos imaginábamos que tanto, pero la verdad que resultó ser un tema súper interesante para nosotros y para los inscriptos también. Ya varios nos pidieron que como no podían entrar, le pasáramos la extensión que después vamos a subir en YouTube de la charla de hoy. Así que nuevamente agradecerles. Antes de terminar, pedirle a Valentina que si puede reiterarnos la invitación para el viernes, se agradece. Sí, acá estamos, ¿cómo les va? Bueno, también agradecer a Alejandro y a Cecilia en primer lugar por este conversatorio, nos ha dejado para pensar y repensar algunas cosas, y seguramente será el primero de varios, porque creo que esto va a haber que ir desarmando este ovillo. Por otra parte, agradecer también a todos los que están acá, y los invitamos desde Posgrado y Formación Continua, como dijo el decano, a la clase de apertura que es de acceso abierto y sin costo. Solamente los interesados les pedimos que se inscriban si quieren estar en ese link que dejamos en el chat para este viernes, que se abre la tercera corte de la maestría en Derecho de Daños, y vamos a tener un invitado con una exposición realmente interesante, el doctor Asiarri, así que bueno, los esperamos. Y saludos, ahí está el decano también, Diego. Nada, muchas gracias Alejandro y Cecilia, y un saludo y agradecimiento a los asistentes de hoy. No los retenemos más y los esperamos en la próxima. Adiós. Chau, chau. Cierro con la última parroquial. Todo aquel que quiera los certificados de asistencia, recordarles nada más que para los graduados, alumnos y profesores de la facultad son gratuitos, y para el resto de los alumnos de otras universidades tiene un costo de 500 pesos, y para los profesionales de otras universidades tiene un costo de 1000 pesos. Solo aquel que quiera la certificación. Les pedimos que a ese efecto nos manden un mail a extensión.juridicas@um.edu.ar, así que pidiéndonos el certificado y nada más, eso es todo. Acreditándonos la condición, así les podemos enviar los certificados a cada uno. Muchísimas gracias a los dos nuevamente, felicitaciones y hasta la próxima, que esperamos sea pronto. Chau, Chao, muchas gracias. Hasta luego, adiós.